la Corte Suprema de Justicia desde hace 4 años viene anulando sistemáticamente las sentencias de la Sala Penal Nacional, justamente cuestionando la valoración probatoria que la Sala Penal Nacional hace en caso de violaciones a los derechos humanos. En cualquier subsistema judicial del Perú o de cualquier otra parte del mundo, el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia venga anulando sistemáticamente sentencias desde el año 2008, sí significa un claro cuestionamiento al rol y el que está cumpliendo la Sala Penal Nacional en este tipo de asuntos. Normalmente los casos que se han venido juzgando han tenido una repetición común de algunos aspectos. Por ejemplo, la no aplicación de estándares internacionales en los procesos de derechos humanos, ya sea para la definición y conocimiento o elementos de los delitos y de los crímenes, o ya sea en reglas de prueba y evidencia. Por ello es que exigen, por ejemplo, en el caso de los Laureles, que llevó mi despacho, que el propio desaparecido pruebe la desaparición. Si recordamos, en nuestra base, 57% de los casos son en Ayacucho. Ayacucho solo tiene 2 fiscalías especializadas para investigar esos casos. Solo ahí pueden apreciar las dificultades que existan a nivel de la fiscalía. Y eso también ayuda a explicar por qué son tan pocos casos que llegan a tener denuncia fiscal y menos todavía que llegan a abrirse juicio oral al interior del Poder Judicial. Tratar de comprender que la justicia es mucho más que una sentencia escrita, y esto tratamos de destacarlo siempre en el CELS. La justicia es para las víctimas, y lo decimos, un potencial reparatorio. Cuando la Administración de Justicia puede hacer suya esta idea y se den otras situaciones que es necesario profundizar, entendemos que el proceso de justicia va a poder cerrar y darle esa reparación a las víctimas. Los aspectos más graves son los referidos a las sentencias de la Sala Penal Nacional, ¿no? Ahí nosotros hemos logrado identificar de que en los últimos años están los problemas más importantes. Primero por el lado de las estadísticas, porque hay un 30% de condenados, hay un casi 70% de absoluciones, y el otro tema complicado es el contenido de las decisiones judiciales, es decir, las razones por las cuales la Sala Penal Nacional ha venido absolviendo, que van desde que te piden una prueba documental en crímenes contra los derechos humanos, están descalificando el testimonio de los familiares, en fin, o sea, hay varios elementos que han logrado consolidar de alguna manera una jurisprudencia bastante agresiva contra el tema de derechos humanos, ¿no? Ahora, a pesar de eso, hay decisiones y hay sentencias de la Corte Suprema que han ido en contra de ese proceso. Lo dijimos ahora como una novedad, en realidad bastante interesante para nosotros. La Corte Suprema de Justicia desde hace 4 años viene anulando sistemáticamente las sentencias de la Sala Penal Nacional, justamente cuestionando la valoración probatoria que la Sala Penal Nacional hace en caso de violaciones a los derechos humanos. Bueno, yo creo que un problema muy grande es que se exija prueba directa, por ejemplo, en ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido hace 25 o 30 años, en delitos de tortura que han igual cantidad de tiempo han ocurrido hace 25 o 30 años, y otros delitos, ¿no? Se soslaya un poco la prueba indiciaria y la prueba que pueden aportar los familiares directos, por un tema de que se cree que como son familiares directos pueden tener interés, pero claro que tienen interés porque son las víctimas, pero el detalle está que, por ejemplo, en el caso Cabitos, hay familiares, mamá, papá o hermanos, que fueron los únicos que vieron cuando las fuerzas del orden sacaron secuestrado a la persona, y son los únicos que pueden declarar, y su testimonio no puede ser invalidado por un tema de un prurito de pensar de que son familiares directos. El año pasado se realizó un evento, una capacitación supuestamente organizado por el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa, ¿no?, en el cual se suponía que los militares
militares iban a capacitar a los fiscales en cómo judicializar casos de violaciones de los derechos humanos. Y un fiscal nos contó de que un expositor fue un imputado en un caso que ella llevaba. O sea, cosas así que tú ves que hay una voluntad política de ir anulando esos espacios. El problema está identificado en cómo los jueces de la Sala Penal Nacional vienen interpretando, valorando los crímenes y las pruebas que la parte civil y la Fiscalía aportan. Por lo tanto, nosotros tenemos la impresión de que más pareciera referirse a un problema de algún tipo de injerencia política, algún tipo de decisión política al interior de este tribunal que da cuenta de que es necesario o ha sido necesario ir construyendo una jurisprudencia que vaya un poco desmontando los casos y descalificando las evidencias que hay y que demuestran que los crímenes se cometieron. Quizá no están claras algunos estándares especiales, los internacionales, para el procesamiento de casos de derechos humanos. Por ejemplo, en los delitos sexuales. El Estatuto de Roma tiene entre sus reglas de procesamiento y prueba, reglas muy claras para cómo tratar y cómo obtener la prueba en caso de violaciones en contextos de violencia, que no es necesariamente un reconocimiento médico y tampoco se puede revictimizar a la víctima haciéndole 1 y 2 y 3 y 4 interrogatorios cuando es un tema tan personal y tan delicado, ¿no? Se tiene comentarios de sucesivos ministros de defensa, del vicepresidente Gianpetri y el mismo presidente Alan García a veces, ¿no? Acusando a los procesos judiciales de ser una persecución política contra las Fuerzas Armadas, acusando a los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas en esos casos de tener una agenda pro-terrorista, ese tipo de discurso que tiene una finalidad, ¿no? De ir cerrando el espacio para esos procesos. ¿De quién depende de que este marco legal cambie para que, digamos, las cosas funcionen un poquito mejor? De todo el Estado peruano. Acá están concernidas Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Sistema de Justicia, ¿no? Una de las razones por las cuales hemos querido hacer ahora este balance es que justamente estamos en un momento en el que terminó un gobierno sobre el cual es posible hacer un balance hasta político, está comenzando un nuevo gobierno sobre el cual creo que fundamentalmente tenemos como que expectativas. Hay mensajes que se han ido dando no tan favorables, no tan positivos sobre el tema, pero decimos, aún es corto el tiempo, pero en todo caso creo que es el gobierno el que tiene que dar las muestras, es decir, de que no es que le tenga un ánimo de interferir la justicia, pero por lo menos que muestre que hay una voluntad de alentar un proceso de justicia de verdad en el Perú.